Y bueno, el día de hoy quiero hablarte de los demonios. Y yo creo que este es un tema muy importante. Trataba de ponerle un bonito título, pero ¿quién encuentra un bonito título cuando va a hablar de demonios? O sea, por más que lo quieras poner lindo, ¿verdad? No suena tan bien, ¿verdad? Pero quiero que vayamos a una cita. Vamos a ir disfrutando la palabra que está en Marcos capítulo 5, verso 1, y vamos a leerlo hasta el verso 20. Quiero que sigas esta lectura. Dice en el título de esta lectura: el endemoniado gadareno. Y dice así la palabra: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Es decir, no vivía en su casa. Esta persona que tenía un espíritu vivía en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Es decir, los agarraba como papel crepé. O sea, esto es impresionante. Habían sido deshechas por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Nadie lo podía dominar. Después dice la palabra de Dios: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamaba a gran voz y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Qué le decía? Sal de este hombre. Alguien que le dice sal de este hombre es porque hay algo adentro. Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo es que te llamas? No a la persona, sino al espíritu que había dentro de él. Y él le respondió: yo me llamo Legión. Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. ¿Por qué querría el demonio que no le enviase fuera de aquella región? Es como de repente aquí hubiera un endemoniado, ¿verdad?, con espíritus, y le dijera: ¿sabes qué? No me saques de San Juan del Río, porque ya le había gustado esa ciudad. No sé por qué, pero estaba cómodo en ese lugar. Y dice: no me saques de esta región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Pobres cerdos, ¿sí o no? Ellos qué culpa tenían, estaban tranquilos en su mañana, todo tranquilo. Y entonces le dice: y le rogaron todos los demonios. Es decir, no uno abogó por todos, sino todos los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Para qué? Para que entremos en ellos. Ahora comprendo por qué algunos perros están como enchamucados de repente, ¿verdad? No llega y lo quieren morder, se le avientan, o sea... Bueno, pero se le metió a este hato de cerdos y dice: déjame entrar a ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Híjole. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver ¿qué era aquello que había sucedido? Vienen a Jesús y ven al que había sido ahora atormentado por el demonio y que había tenido una legión. Lo ven ahora sentado, vestido y en su juicio. Es decir, que estaba sentado, vestido. Si hace énfasis la palabra que estaba vestido, es porque estaba antes desnudo. Pero dice que estaba vestido y en su juicio cabal. Y ellos tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, cómo es que les habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Cuando una persona es liberada,
No hay otra cosa que más desee que es estar cerca de Jesús. Y él le rogaba diciendo que le permitiera estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, no porque fuera elitista, no porque no le cayera bien, no porque diría, ¿qué van a decir que me sigue una persona que estaba medio zafada y endemoniada? No, sino porque tenía un propósito mayor, y ese propósito era que le dijo Jesús, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y entonces este hombre que había sido liberado de esa legión de demonios se fue y lo que hizo fue obedecer a Jesús. Lo primero que empezó a hacer, dice, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Una persona que podemos entender a través de este mensaje que ha sido liberada, que es libre de cualquier demonio, es una persona que habla de Jesús. ¿A cuántos les hemos compartido en esta semana? Ay, ay, ay. Esto se pone interesante. Este hombre tenía una legión son 6,826 soldados en una tropa. Tenía este hombre 6,826 espíritus habitando dentro de él. Creo que estaba endemoniado. ¿Tú qué opinas? Poquito, ¿verdad? ¿Qué vamos a puntualizar de esta lectura? En primer lugar, los demonios sí existen. Número 2, los demonios se originan, su origen de los demonios se origina por los ángeles caídos. Dice la Biblia que una tercera parte de los ángeles cayeron, se vinieron con Satanás. Fíjate, esto es interesante. Dios crea a los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, pero estos ángeles creados por Dios tuvieron algo, ellos cayeron, y al caer se volvieron en demonios que estaban ideados para un propósito grande, un propósito eterno, un propósito glorioso, pero al caer su propósito cambia totalmente, y en vez de hacer bien empiezan a hacer mal. En vez de proyectar, de ir hacia adelante, empiezan a ir hacia atrás y empiezan a atormentar a la gente. Y hoy el mundo está en crisis, el mundo está viviendo efectos devastadores por espíritus que están influenciando la vida de las personas y que les están haciendo pedazos. Es cierto que la palabra de Dios dice que si 7 veces cae el justo, Dios le levantará, pero no te acostumbres a estar cayendo. Porque cuando uno cae, se pueden venir condiciones en nuestras vidas que no te imaginas el efecto devastador, destructor que puede ocasionar en ti. Estos ángeles cayeron y se volvieron en aliados de Satanás. Yo pregunto, ¿será que nosotros no estemos confiando tanto que digamos es que podemos caer, tenemos permiso de caer, tenemos permiso, que nos volvamos a acostumbrar, que se haga un normal en nuestra vida que nos lleve esas caídas a ser aliados de Satanás? Es importante que nosotros sepamos todo esto. La Biblia nos habla acerca de los demonios. Mateo 9 del 32 al 33 dice: después de que aquellos hombres salieron de la cárcel, unas personas le trajeron a Jesús un hombre que no podía hablar porque tenía un demonio. Vuelvo a la misma reflexión anterior. Una persona que es libre, que tiene a Jesús en su corazón, tiene una facilidad para poder compartir el mensaje de Jesús. Y aquí dice la palabra que esta persona no podía hablar porque tenía un demonio. Después dice, cuando Jesús expulsó al demonio, el hombre ¿qué? Entonces pudo hablar. La gente que estaba ahí se quedó asombrada y decía, nunca se había visto algo así en Israel.
Mateo 17:18 dice: Jesús reprendió al demonio que estaba en el muchacho y lo obligó a salir. El demonio, cuando entra, el espíritu inmundo, cuando entra en nosotros, se va a aferrar a vivir dentro de nosotros, y vamos a intentar echarlo fuera y vamos a intentar hacer cosas, pero él no quiere salir, él no tiene deseos de salir, él quiere estar ahí esclavizando tu vida, esclavizando tu ser. Pero dice que Jesús le obligó a salir y el muchacho quedó sano. Marcos 13, 14, 15 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. No en tu nombre, no en tus fuerzas. El demonio lo habían querido controlar, el demonio gadareno, entre hombres. Le habían puesto cadenas, le habían puesto grilletes, le habían puesto muchas cosas, pero no podían detenerlo, no podían con él, porque el humano sin Dios no puede con ningún demonio, no tiene poder, nos rebasan, tienen poderes increíbles, tienen efectos devastadores. El hombre sin Dios no puede con ellos, pero hay una diferencia de nuestra fe, que con Cristo es todo posible y ante Él se tienen que doblegar para gloria de Dios. Y estas señales los seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Ahora, en esta cuestión hay un escritor que se llama C.S. Lewis, y dice él que hay personas que cuando se toca este tema, hay dos clases de personas. Aquellos que entonces se vuelven escépticos. Hay gente que no cree que haya demonios, que no cree que los demonios puedan entrar en sus vidas, que no cree que ellos existan, que esos son fábulas, que son cuentos, que son historietas. Pero también hay otro tipo de personas que son los supersticiosos, aquellos que ven un demonio en cualquier esquina. No sé si tú recuerdas, pero años atrás, cuando no había redes sociales, ni el internet, ni una serie de cosas, muchos predicadores decían que la tele era un demonio. Que es más, las antenas de conejo que le salían eran los cuernos de Satanás. Y que la extensión donde tú conectabas era la colita del demonio. Híjole. Y entonces decían que eso era el demonio y que estaba, no sé, haciendo. Y hay gente supersticiosa que en todo ve demonios y en todo le echa la culpa a demonios. Estaba viendo un meme y estaban unos acusando: es que es el demonio, y está Satanás. Y dice: de todo me echan la culpa, ¿no? Entonces hay dos extremos: la gente escéptica y la gente supersticiosa. Pero hay algo interesante y algo real: los demonios existen y tienen poder. Pero ¿por qué hablar de esto? ¿Porque se avecina Halloween o Día de Muertos? No. El tema es porque los demonios tienen el ADN de Satanás. Satanás los entrena, Satanás le da conferencias, Satanás los capacita. Satanás está tratando de fluir e influir en ellos para que sean lo más perverso, hagan las mayores atrocidades en el mundo. Y es importante saber este tipo de cosas. ¿Cuál es el ADN de los demonios? La palabra en Juan 10:10 nos habla acerca de ello y dice: el ladrón, hablando acerca de Satanás, dice: solamente viene para robar, para matar y destruir. Es decir, el ADN de los demonios es que son ladrones, son asesinos y son destructores. Los demonios esclavizan a la gente. Hay algo que quiero detenerme en este punto y que quiero que llame la atención tuya, que son ladrones. Son ladrones y vienen ¿para qué? Robar. Y hay algo que los que se creen escépticos a esto, o aquellos inclusive dentro de la iglesia, creemos que no estamos vulnerables
a ser influenciados o que demonios entren en nuestras vidas. Pero ahorita vamos a platicar eso porque es una realidad. Los demonios entran y lo que hacen es robar tu libertad. ¿Cómo es que roban tu libertad de las personas? Pueden robar tu alegría, pueden robar tu paz, pueden robar tu identidad, pueden robar tu fe, pueden robar todo aquello que Dios te ha dotado y te ha dado. Lo pueden usurpar, lo pueden tomar, lo pueden destruir. Tenemos que saber que Dios es bueno y que toda dádiva y don perfecto proviene del Padre del cielo sobre nosotros. Pero todo lo que Dios ha derramado, todo lo que Dios nos ha dotado para vivir una vida plena, poderosa en Él, el enemigo es algo, es el flanco de atención, es algo que Él va a hacer lo posible por robarlo. Por eso estoy hablando que a veces es importante saber esto, porque hoy en la mañana me sorprendió poder ver personas a su iglesia adorar, y hay gente que se levanta y exalta y bendice a Dios y exalta el nombre de Dios porque sabe que está adorando un Dios poderoso. Pero algunos venimos, quizás no lo tomes en cuenta si tú realmente estás pasando una situación y lo que sea. Es entendible que lo hagas un domingo, 2 domingos, quizás un mes lo estés realizando y vengas sin ganas, sin hacer. Pero si eso ya pasa de 2 meses, 3 meses que realmente tú ni quieres adorar, ni quieres exaltar, quiero decirte que hay algo que te está gobernando y que te ha robado el poder para alabar y exaltar el nombre de Jesucristo. Hay algo que te está robando, algo que Dios te dio. Porque Dios, no me digas que te diseñó así. No me digas que Dios te diseñó así, de esa manera apática de venir a la iglesia y decir, levanten su mano, que voy a andar levantando. O sea, Dios no creó eso. Dios nos creó con todo lo necesario para levantar alabanzas a su nombre y exaltarle con todo lo que somos. Por eso dice la palabra que todo lo que respire alabe a Jehová. Entonces estamos en este punto importante porque los demonios nos van a robar cosas en nuestras vidas. Ahora hay una pregunta: ¿cómo es que nos roba? ¿Puede acaso una persona que aceptó a Jesús ser esclavizada por demonios? ¿Puede una persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador poder ser esclavizada por los demonios? Sí. El primero de ellos tú lo conoces, es un clásico. Lucas 22, 3 al 4. Judas, el discípulo de Jesús, llama. O sea, yo quiero que tú distingas esto. Hay una persona que no es creyente, hay una persona que cree en Jesús, pero hay discípulos de Jesús. Y el discípulo ya no está entre que sí es salvo o no es salvo. El discípulo es salvo. Una persona que se le catalogó como un discípulo de Jesús es una persona que es salva. No es una persona que estaba jugando a ver si era salvo o no. Es una persona salva. Entonces Lucas, fíjate bien, entonces Satanás, ¿qué hizo? Entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. ¿Quién más nos dice la Biblia? Empieza la palabra a narrarnos en Hechos capítulo 5, y todos los que somos y conocemos la palabra por más de 3 años que ya aceptamos a Cristo, sabemos que los hechos nos hablan de la vida de la iglesia primitiva. Una iglesia a la cual se le compartió de Jesús, el mensaje de Jesús, creyó en Jesús y estaba conectada con los propósitos de Jesús. Y dice la palabra que en esa iglesia que se estaba levantando hubieron hermanos en la fe, uno llamado Ananías y su esposa se llamaba Zafira. Se puso de acuerdo con ella para vender un terreno que él tenía, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y él, muy vivo, se quedó con el resto.
Su esposa sabía lo que había hecho. Entonces Pedro les dijo, y dice así la palabra: Ananías. ¿Sí está? ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Yo le permito la entrada a los demonios a mi vida, o se las prohíbo. Pero dice, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Ahora, aquí están las dos puertas principales. Mentiste y trataste de engañar a Dios. El mentir en nuestra vida son puertas que se abren de par en par para que entren toda clase de espíritus a nosotros. Y el querer engañar a Dios abre puertas para que entren espíritus y empiecen a gobernar y a influir nuestra vida. Nosotros permitimos que los demonios entren a nuestra vida y nos roben absolutamente todo. Hay un ejemplo en la Biblia, por citar algunas cuestiones, que nos habla acerca de honrar a Dios con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Y a veces llega a pasar que nosotros nos queremos creer más vivos que Dios. Dice que tenemos que ofrendar conforme hayamos prosperado. No dice tienes que fijar una ofrenda y esa darla te pase lo que te pase. No, dice ofrenda conforme a lo que hayas tú prosperado. Si yo he establecido una ofrenda para darla de 100 pesos quizás a la semana y tengo un sueldo quizás de 2,000 pesos. Si yo la próxima semana tengo un sueldo de 3,000 pesos, ¿debo de dar la misma porción de ofrenda? No, porque Dios me ha prosperado. El diezmo es el dar el 10% de lo que Dios me ha dado. Es decir, yo sale mi quincena y si yo gané 15,000 pesos al mes, yo tengo que dar el 10%, 1,500. Pero hay personas que dicen, a ver, son 15,000. Va el sueldo para la esposa, va el sueldo para tal trabajador, tal persona, van para la escuela de mis hijos, va para así. Me quedaron 1,000, Señor. De esos 1,000 te tengo que diezmar. Entonces toma y le da 10 pesos al Señor, porque dice, ese es mi 10%. Y a veces nosotros queremos engañar a Dios, pero Dios sabe que nadie puede burlarlo. Él está viendo, y cuando nosotros estamos tratando de engañar a Dios, estamos abriendo puertas para que el enemigo empiece a entrar, y después de eso va a entrar y va a robar tu generosidad. Y cuando Él robe tu generosidad, entonces va a venir escasez a tu vida, porque dice la palabra de Dios que no podemos recibir sin dar. No sé si me está siguiendo en la importancia de saber qué espíritus están dentro de nosotros, porque ellos van a empezar a robar y a robar. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer hoy? Descubrirlo. Descubre al ladrón. Hay alguien que nos está incitando a hacerlo. Y estoy seguro de que cuando tratamos de tener un mal manejo con los recursos que Dios nos ha dado, y eso no solamente con los recursos económicos, sino con el tiempo, con nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con la obra de Dios, con nuestros hermanos, con todo esto, hay algo que nos está incitando a tratar de engañar y mentirle a Dios, pero estoy seguro que no es un ángel de Dios que nos está incitando a eso. Los demonios, cuando uno abre puertas, ellos entran y empiezan a incitarnos.
Juan 13:2 dice, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Incitar es influir. Los demonios influyen sobre nosotros. ¿Cómo es que lo hacen? A través de nuestras decisiones. Imagínate cuando se han abierto puertas y los demonios entran a nuestras vidas, influyen en nuestras decisiones. ¿Te imaginas a un demonio tomando decisiones? Esto es una locura. Por eso es que pasa, y nos está diciendo la palabra tan claro, ¿cuál es el efecto de que los demonios tomen decisiones? Juan capítulo 13, verso 2 dice, aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. ¿Por qué es que se decidió a traicionar a Jesús? Porque había una influencia sobre su vida de demonios que lo estaban llevando a hacer perversidades en su ser. Y qué tan grande perversidad que decidirse a traicionar al Hijo de Dios. ¿Cómo es que influyen? ¿Cómo me doy cuenta que están influyendo en mi vida? Dice la palabra que los demonios empiezan a poner cosas en nuestra mente, implantan dudas ante la verdad de la palabra y hacen que las cosas que la palabra define con verdad, creas tú que son mentiras. Si eso está pasando, hay una influencia que tienes que detectar rápido. Que tú tienes que decir, hay algo en mi mente que me está llevando a que últimamente todo lo dudo. Todo digo, no es cierto. Todo esto, todas las cosas de Dios las cuestiono. Pero las mentiras del diablo todas las creo. Tengo que detectar que esto es lo que está pasando. Porque Juan capítulo 13 verso 2 nos habla y dice, estaban comiendo y el diablo ya había puesto, ¿dónde? En la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionaría a Jesús. Yo pregunto, ¿sientes que alguien te ha robado últimamente? ¿Sientes que alguien te ha robado la paz? Tu identidad en Cristo, tu alegría. ¿Sientes que algo te han estado despojando? Si tú no frenas a estos espíritus, a estos demonios en tu vida, te van a dejar en la miseria. Sientes que te han robado la alegría, la pasión, la integridad, el amor, la paciencia. Parece sencillo, pero es más complejo de lo que tú te imaginas. Porque si el espíritus han estado robando tu generosidad, te van a esclavizar a la miseria. Porque el principio dice que el que da recibe y que el que es generoso prospera. Si te han robado la fe, te dejaron paralizado, porque la fe mueve montañas. Si te han robado el gozo es un factor que refresca los ambientes. Te han sentenciado a la amargura en tu vida. Si te han robado el amor, te han borrado absolutamente del mapa, pues dice la Biblia que sin amor nada soy. ¿Te das cuenta cómo parece fácil? Pero en realidad cuando ellos les hemos abierto las puertas de par en par, ellos pueden entrar y pueden saquear nuestra casa. Ellos van a robar y robar y robar hasta que tomemos cartas en el asunto. Tú recuerdas que el año pasado, el 15 de septiembre, que ya nos dejó marcados, cuando íbamos a celebrar nuestra reunión, nos dimos cuenta que ladrones habían entrado a la casa de Dios a robar. Y se habían llevado ciertas partes, otras estaban ahí, pero algunas partes todavía quedaban. Y yo recuerdo que me dirigí con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Hay que guardar algunas cosas, pues ya lo que queda. Pero mi papá dijo, le había pegado tanto que de esas veces que ya dices, ya, ¿qué pasó? Y él dijo, no, ya no creo que regresen. Y regresaron. 2, 3, 4, 5, 6 veces,
se metían allá, andaban como ratas buscando dónde agarrar. Se querían llevar todo. Llegó el punto donde el pastor tomó la decisión de hacer todo esto, de herrería, todo esto, porque dijo, se van a llevar las puertas. Y si pueden, se cargan el edificio. O sea, y esto es una realidad. Mientras tú no detectes al ladrón, mientras tú no hagas algo, el ladrón va a estar saqueando tu vida una y otra y otra y otra. Y lo peor de todo sería que tú ya lo hayas detectado y no estés haciendo nada al respecto, de tal manera que te pudieras parar en la entrada y decirle, hey, ladrones, ¿cuándo vienen a robarse más? Ya Dios me bendijo en esta área, ¿qué crees que Dios me liberó de esta? Y ya empezó a llegar bendición, ya hay más. Pero nadie quiere ser robado. Siente uno una impotencia, una desesperación, decir, con tanto esfuerzo se adquirió esto, con tanto esfuerzo uno quiso esto y logró esto, y mira, se lo está robando, y es una impotencia. Pero tenemos que detectar al ladrón y descubrirlo. El ladrón seguirá robando mientras no sea descubierto. A una persona, un amigo que conocemos, tiene una llantera aquí en San Juan, y de repente cada fin de semana se daba cuenta que le faltaba dinero en las cuentas, no le salía, no le cuadraba. Pero siguió, dijo, pues quizás no es tan relevante. Él siguió, pero cada vez le faltaba, poquito, pero le faltaba. Pero después empezó a intensificarse el grado de robo. Ya no le faltaban 200, 400, 500, 1,000 pesos, sino ahora le empezaron a faltar llantas. Y después les empezaron a faltar rines. Y es que si tú dejas al ladrón, el ladrón, mira, híjole, va a saquear todo. Hasta que un día dijo, tengo que descubrirlo. Puso cámaras, sobre todo en donde se manejan los recursos, todo el asunto, y tenía 2 personas trabajando, un mecánico y la secretaria. Y la neta, no me vas a dejar mentir, pero uno piensa que es el mecánico, ¿sí o no? No, pues una mujer, ¿cómo? Si ellas son íntegras. Pues resultó que esta mujer era la que agarraba, dicen por ahí, uñas señoras. Y un día dice, pero las llantas, ¿cómo rayos se las lleva? No aparecía nada en cámaras. Un día en las redes sociales empiezan a ver que hay unas llantas Firestone que las venden muy baratas. El valedor dice, oye, estas son de las que yo vendo. Citan, les es donde nos vemos, todo el asunto, todo, no sé cómo le hizo. Llegan y llega la señorita a vender las llantas. Y es que a veces nosotros no nos imaginamos. ¿A poco estará pasando que esta cosita estará en mi vida? ¿A poco estará siendo? Sí, lo que menos te imaginas es lo que más te está consumiendo. Hay cosas que son demasiado obvias, pero otras que se tratan de disfrazar. Y fue hasta que él instaló cámaras en el negocio que alumbró que pudieron dar con esta persona. Y hoy estoy creyendo que hoy van a ser encendidas las cámaras del Espíritu Santo sobre nuestro corazón para detectar qué espíritus están influyendo sobre nuestras vidas y descubrirlos en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Todavía les tiro más o ya estuvo? No sé si Aarón me puedas ayudar con el teclado para terminar. Gracias. El hombre gadareno tenía una legión y los espíritus lo dejaron en la miseria, sin casa, sin familia, sin hogar, lo dejaron desnudito. Dice que andaba desnudo.
Y así va a dejar muchos espíritus la vida de creyentes si no se determinan a descubrir a esos espíritus que han estado influenciando sobre sus vidas y deciden tomar cartas en el asunto y reforzar esa área de su vida. Satanás tiene poder y cuando le abrimos puertas, él puede robar, él puede hacer. Y hay gente que dice: yo ya no puedo, estoy esclavizada, me han tomado, me han atado, yo ya no tengo fuerzas, ya no puedo hacer. Y ciertamente ya te van a dejar tirado, te van a dejar minado. Ellos tienen poder sobre ti, influencia sobre ti y todo eso, pero hay algo que no pueden hacer. Y aquí está la esperanza. Que cuando este hombre gadareno estuvo en esa situación, aún con todos los 6,000 y feria demonios sobre él, aún en la miseria, en lo peor que él podía estar, en la peor condición que tú te puedes llegar a imaginar, él decía: yo ya no puedo. O sea, quizás con uno todavía me debato y le digo: salte y ya, pero 6,000 y feria dentro de mí. Ahora me tienen esclavizado por todos lados, mis emociones, mi estado de salud físico, anímico, de todos lados me tienen ahí aplastado. No puedo, no hay esperanza para mí. Pero dice la palabra en Marcos 5:6 que cuando este hombre vio a Jesús de lejos, empezó a correr y se arrodilló ante él. El enemigo tiene poder para hacer muchas cosas, pero no tiene poder para evitar que tú y yo lleguemos a Jesús. Porque si él tuviera poder, hubiera detenido al gadareno. Pero no hay nada, no hay poder, no se ha creado, no hay autoridad, no hay gobierno que pueda detener a un hombre cuando ha visto a Jesús correr a él y pedir ayuda. Y ese hombre, aún con todo lo que estaba viviendo, ya no podía más, pero vio a Jesús. Y cuando vio a Jesús, pudo levantarse y correr. Y los 6,800 demonios no podían frenar su carrera para llegar a Jesús. No pudieron. Pero hay algo que hizo este hombre, que corrió a él, y cuando corrió a él se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia, eres la única esperanza que tengo. Podrán esclavizarnos, podrán habernos robado, pero no pueden detenernos de correr a Jesús para ser libres. Y entonces Jesús reprendió al espíritu y el espíritu fue descubierto. Y cuando fue descubierto, entonces se tuvo que ir. Pero esto es lo más sublime y extraordinario, que solamente Jesús nos puede hacer verdaderamente libres. Ahora quiero dejarte una cereza nada más en el pastel. Los demonios no quieren que los descubras, porque hay un principio que gobierna al ladrón y está escrito en la palabra. Y lo que está escrito en la palabra se tiene que cumplir. Y Proverbios 6:30 dice así: tal vez hay excusa para un ladrón que roba porque se muere de hambre, pero si lo atrapan, deberá pagar 7 veces más la cantidad que él robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Si el enemigo robó tu generosidad y él es descubierto, tiene que regresar 7 veces más de lo que te robó. Es decir, que ahora si éramos generosos, vamos a ser achirrequete contra generosos, porque hay una 7 veces más sobre nosotros.
Si había alegría en nuestro corazón, alegría de vivir, y el enemigo robó esa alegría de vivir, quiere decir que ahora seremos las personas más alegres que existen sobre la faz de la tierra, porque tendrá que regresar 7 veces más de lo que me robó. Si me robó mi paz, mi tranquilidad, yo seré la persona más pacífica que existe en el mundo, porque tendrá que regresar 7 veces más de lo que se robó. Yo pregunto en esta tarde, ¿alguien está listo para recibir 7 veces más de lo que Él robó sobre nuestras vidas?